Bien, señores, la competitividad pesa mucho ahora mismo en la economía global. Si usted es o no competitivo. Y los países han fomentado los departamentos para fomentar, incrementar, enseñar, concientizar de que tenemos que competir con departamentos específicos. A veces creando instituciones y a veces cambiándole los fines a ciertas instituciones. Por ejemplo, lo que es Proindustria o lo que es CIRD, básicamente trabajan en competitividad. Le damos la bienvenida al ingeniero José Ulises Rodríguez, director del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, que es el director de Proindustria. Proindustria tiene hasta una incubadora de industria. Hablábamos de los impuestos, vamos a hablar con él de qué es Proindustria, de qué es generar empleo desde esa posición y los incentivos que actualmente tiene ese sector con exención de impuestos. Vamos a dar la bienvenida. Además, espérese, José Ulises fue presidente del PRD en Santiago mucho tiempo. Se fue al PRM, tuvo éxito. Y la primera pregunta, después de dar la bienvenida, ingeniero, es, realmente, ¿cuál es el tamaño del PRM en Santiago actualmente? Sí, muy buenos días. ¿Usted se llevó el PRD entero? Sí, bueno, contento de estar, doctor, con ustedes aquí, porque muchos años porque ya. Cuando era flaco venía aquí. Unas libritas, un tema de ejercicio. Mire, sí, me tocó, como decía doctor Jacín, participar aquí muchas veces como vocero de esas campañas electorales del PRD, hoy PRM, porque la verdad que el PRM encarna esos principios que enarboló José Francisco Peña Gómez. La esencia está aquí, por eso fue un paso natural que dimos todos. Y el PRD se convirtió en una fuerza política en su momento, luego se disminuyó por lo que todos conocemos, pero hoy el PRM es la fuerza dominante en Santiago. Hay que ver, solamente hay que dar un vistazo hacia atrás, aunque podemos ver los números hoy de las encuestas, pero ver lo que ocurrió en un proceso electoral en la alcaldía, donde fui candidato a alcalde también, doctor. Es bueno que la gente lo recuerde, porque nosotros solos en 40 y pico de días sacamos alrededor de un 40% y con un desempeño que todo el mundo conoce. Picamos cerca y la pandemia salvó al actual alcalde, porque en febrero estábamos ganando las elecciones, pero la pandemia provocó una fuerte abstención. Pero de todas maneras, bueno, vinieron las elecciones senatorial, congresuales, y óigase los resultados. El senador actual, Eduardo Estrella, gana con un 72%, casi un 73%. Yo no recuerdo un senador que haya ganado con ese porcentaje. No, como Estrella, en Santiago, no lo recuerdo. En Santiago no, y en pocas provincias del país. Entonces, también en poco tiempo, en medio de pandemia. Y después el presidente de la República, Luis Abinader, gana con alrededor de un 62, 63%. Sí, pero sí es cierto que nunca antes un candidato a senador en Santiago había obtenido esa votación. En los tiempos en que los senadores ganaban con altos votos, generalmente la alcaldía también caminaba. ¿Por qué tú crees que Abel consiguió tantos votos? Doctor, le voy a decir una cosa, consiguió muy poco. Entonces, él sacó casi la mitad de lo que sacó la vez anterior. Bueno, estábamos en pandemia. Y sacó un 12%, que saca de un 13% del padrón de electores. Cuando los alcaldes ganan con un 30-33%. Si son buenos, alrededor de un 34-35%, cuando son buenos candidatos. Y el ex senador compitió también con Estrella. Con Estrella, sí. Pero fíjese que perdió. Pero fueron después. Porque el PLD perdió. Claro que sí. Exacto. Pero las elecciones fueron después. Recuérdense que primero estuvieron las congresuales, las municipales, y luego las otras.
Entonces, en el caso del alcalde, nosotros hicimos una campaña y le explicamos muy claro a la población la situación, la diferencia, nos presentamos. Y bueno, y esos fueron los resultados, lo digo hoy, chequéense los numeritos. No es posible que usted repita, que usted gane, cuando usted dice que usted es el mejor candidato, sacando la mitad de la votación que usted sacó en el proceso anterior. Eso es un dato. Pero mire, usted hizo una pregunta muy clara. Usted dice, ¿cómo está el PRM en Santiago? Y bueno, pues el PRM, debo decirle que nos dio trabajo subirlo, ¿no? Pero duramos unos cuantos años, de un 18, un 22. Yo soy fanático, yo soy un hombre apasionado, no soy fanático, porque con los números aprendí a ser, ¿verdad?, cuidadoso. ¿Fueron 2 elecciones presidenciales que tienen nada más? Sí, pero le digo a usted que me encanta ver los números, las estadísticas, porque eso habla por sí solo, los hechos. Los números son fríos y te dicen lo que está pasando y lo que va a pasar si tú lo sabes usar. Y tengo que confesarle a ustedes que nos dio trabajo en Santiago, sí, porque teníamos un alcalde, recuérdese, hasta el 16, que lo llevamos nosotros, muchos dirigentes estaban. O sea, fue un proceso, un trabajo que hicimos como PRM en el 16, como señala muy bien, jugar un papel allí y después para el 20. Pero yo recuerdo las gráficas de un 18, 22, 24% y nos quedamos de ahí a un 26 y estábamos luchando para subir hasta que finalmente el PRM despega y logramos llegar a un 37, 38, 40%, hasta un 43% como partido. Cuando marcamos un 43%, cuando el PLD tenía un 53%, nosotros teníamos un 22 y 23%, pero logramos rebasar esa marca y colocarnos hoy en Santiago en ser la primera fuerza política del país, el PRM, ganando, como le decía, con un excelente desempeño en la alcaldía, más de un 40% en 40 y pico de días de trabajo, y después con la senaduría un 73%, y la presidencia de la República con un 62 punto algo, 63. Debo destacar que es una plaza que habíamos perdido. Tenían alcalde, senador, habían ganado las presidenciales, pero hoy eso es lo que ocurre con el PRM, unido también, esa fue la base. Hay un liderazgo muy sano, bueno, que nos manejamos de consenso. O sea, dejamos atrás todas esas luchas que usted veía que venía un grupo aquí a postular un tema, a defender una posición, y por otro lado aparecía otro. Eso fue en la vieja casa. Hoy en el nuevo PRM las cosas marchan diferentes. Ingeniero, usted mismo dijo, soy objetivo, no me apasiono, me gustan los números. El presidente de la República ayer, en la inauguración de una parte de la Ciudad de la Salud de Luis Eduardo Aybar, dijo, siendo justo, no es posible que yo engañe a las personas diciendo que un gobierno que invirtió 13,000 millones en una obra y el gobierno de él, mi gobierno, invirtió 500 millones, es justo reconocer que esta es una obra que deben estar presentes la gente del gobierno anterior. Y fue en ese asunto, fue muy justo. ¿Cuál es la razón por la que, siendo un partido en franco deterioro, con una persecución casi mayoritaria por corrupción, Abel Martínez todavía esté bien valorado en Santiago? ¿Cuál es el secreto? Siendo justo, no importa que haya perdido el 30, sí, etcétera. Recuérdese que nosotros hablamos aquí y cuando yo vine en ese momento de la candidatura, pues me tocó decir lo que es. Ha trabajado mucho la parte del centro de la ciudad, ha hecho un buen trabajo de mercadeo y solo en el escenario pues logró vender esa idea de hacer un buen trabajo, de cambios, pero... Lo voy a interrumpir. Sí. ¿Le da mucho trabajo defender esa gestión o como opositor no le toca? No, lo que sucede es que yo tengo mi propio criterio. Para mí, yo sé lo que pasó en Santiago. En Santiago, definitivamente, allá las cosas
no es como se ha vendido, porque si tú vas a los barrios, que esa fue mi campaña, y los barrios están sucios, los barrios, no el centro de la ciudad, porque se hizo un trabajo de carita limpia, pero de lo demás ya ustedes saben. Entonces vi los barrios totalmente abandonados, la gestión del actual alcalde se caracterizó por los abusos, maltratos. Hoy no puede tanto porque no tiene todo el poder, pero cuando tenía todo el poder vimos personas que le dieron un tiro en una pierna, que un vendedor que le cogían los frutos y se los tiraban sus productos por los suelos. O sea, hubo mucho maltrato y abuso. Eso le hizo daño y por eso nosotros terminamos empatados en las elecciones. Empatados, incluso con 2 puntos por encima. La pandemia provocó que una fuerte abstención y ahí eso le permitió pasar, porque es normal, tenía toda la estructura de poder. Pero hay otra cosa que quiero que ustedes sepan, y lo saben los santiagueros. Bueno, falta de transparencia, allá de escándalo de corrupción, robo en nóminas, una persona que se fue fuera y todo eso, investigaciones, pero hay algo que como lo conozco porque lo he trabajado y tiene que ver con mi área profesional, y es el tema de la planificación urbana. Santiago hoy, el transporte es un caos, o sea, no hubo planificación en los 6 años y tampoco en lo que va. Si vas a Santiago hoy en una hora pico o no pico, como quiera, vas a encontrar que Santiago está igual que hace 10, 12, 15, 20 años. Nada se ha hecho en materia de planificación urbana. Y lo otro, que es muy sencillo para los alcaldes, es el tema de la seguridad. No se ha colocado un programa serio de cámaras de seguridad. Es decir, que un buen mercadeo es lo que ha tenido el alcalde de Santiago, o que tuvo, pero que la situación hoy es totalmente diferente. Ingeniero, una pregunta política y nos vamos con Proindustria. ¿Santiago está en el poder ahora mismo? Bueno, Santiago tiene un presidente de la República que es santiaguero. Su padre fue senador de Santiago. Fue senador de Santiago, con un gran compromiso con la ciudad. Y el presidente sabe muy bien, el presidente Abinader, cuáles fueron las promesas que su padre hizo, ese compromiso que asumió. Él lo cumplió. Y también vivió en Tamboril, con su casa que la tuvo en Tamboril, su madre de Sabana Iglesia, los Corona, y la vicepresidenta Raquel Peña, una mujer excepcional, una gran profesional. Y usted, el ministro de Salud Pública, hay una gran representación de Santiago, y nosotros entendemos de que también pues eso se va a traducir en beneficios para la misma. Obviamente el presidente asumió la dirección del país en medio de una situación de emergencia, pandemia, y sabemos que con la normalización ahora de lo que es la situación y con los presupuestos ya ajustados, calibrados, los compromisos que hay con Santiago se van a cumplir. Bien, Santiago va a ser beneficiado, y de hecho lo está haciendo, porque déjenme decirle a ustedes algo, no es solamente con el tema de una obra de infraestructura. Por ejemplo, saben ustedes, yo sé que vamos para allá ahora, pero el tema de la zona franca, lo que está pasando en zona franca, lo que está pasando con el sector tabacalero. El sector tabacalero, desde que el presidente asume la dirección del país, de la nación, lo convoca todo en el primer mes y crea una mesa de discusión y de apoyo al sector tabacalero. Le da apoyo, préstamos a través de Banco Agrícola y asesoría técnica y apoyo con agricultura. También le acondicionamos las naves de zona franca, donde los parques que tiene Proindustria. Resultado en poco tiempo. Bueno, se han disparado las exportaciones de cigarros puros dominicanos. Vas a Tamboril y no encuentras mano de obra porque ya todas la han acaparado. Y el sector está creciendo en un promedio de un 48 a un 52%. No estoy hablando, bueno, ahí podemos ver, ahí en manufactura. No estamos hablando de, cuando hablo del crecimiento del sector, solamente en cuanto a la manufactura, podemos ver, ahí ese es tabacalero, sector tabacalero, ahí lo podemos ver. Esas son nuevas, esa fábrica es nueva, eso que vemos ahí. Y si pueden ver el testimonio, no sé si nos pueden dar audio para que vean lo que dice, lo que está ocurriendo ahí. ¿Podríamos escucharlo? Vamos a ver. A ver, sí. Vamos a ver. Bueno, pero no, mientras el audio está listo, puedo decirle que no sabía que había tantas mujeres que supieran trabajar con tabaco. Siempre yo he visto que siempre es más una labor de hombres. Las mujeres, si le damos chance. Parece que no tenemos el audio. Ya lo tenemos. No desplaza. Vamos a ver eso para que ustedes vean.
Vamos a ver. Yo estudio maestra de educación física. Bueno, yo llegué a este empleo mediante un anuncio en las redes sociales, la cual acudí aquí y fui acogida con el trabajo. Empecé como una obrera, o sea, como una operaria en el trabajo. He adquirido algunos conocimientos mayoritarios ya en el área y me dieron el puesto de supervisora, porque puedo cubrir mis gastos de la universidad, comprar mis utensilios. Gracias al señor presidente por acudirnos y darnos la oportunidad en La Vega para todos estos empleos, que gracias a ellos muchos hemos podido salir adelante. Que hay pleno empleo. Sí, en Tamboril ellos se tienen que ir a La Vega ahora hasta Boná, porque la mano de obra que está entrenada y calificada allí es muy demandada. Han tenido que llegar a acuerdos porque se la están quitando entre una fábrica y otra. Limber Cruz también. Hablando con Limber y con Capellán, me di cuenta que ellos son también los promotores de una industria gemela que es la zona franca de Juana Méndez. Así es un modelo interesante. Sí. Fodevi está amparado en leyes e incentivos internacionales, Sí. que es un programa binacional, Sí. donde se puede trabajar En los dos una sitios. parte, combinar la mano de haitiana con la dominicana. un producto en otro sitio. Exactamente. Entonces, en este caso, en Haití, que tiene una mano de obra barata, Mírala ahí. y podemos nosotros ver definitivamente que el modelo funciona. Pero Además, Proindustria no tiene que ver con eso, ¿verdad? no, con ese parque no. Lo que sucede es que estamos interconectados, tenemos buenas relaciones, siempre nos invitamos, participamos en todas las actividades de manera conjunta, sobre todo el sector Zona Franca, porque está, y lo debo decir aquí, con un crecimiento constante. Cerró el año, estos son datos que están ahí con un 98% de recuperación, pero iniciamos el año creciendo. Crecimiento del sector Zona Franca anda hoy por un 16%. Bien. El crecimiento por encima de la recuperación total. Tú, como director de Proindustria, ¿piensas que habrá muchos años más de zonas francas? Sí, bueno, le podría decir que fui legislador y sufrí en el 2004, 2005, lo que fue ese desplome brutal del sector, pero descansaba mucho en lo textil, que se mantiene hoy, no igual. Antes éramos textileros básicamente y algo de calzado, pero lo textil se mantiene, pero ha crecido otro sector, por ejemplo, lo de dispositivos desechables médicos de hospitales. Ha sido increíble el crecimiento y sigue creciendo. También el sector tabacalero, ya no en tabaco, en la hoja, sin procesar, sino el puro, el cigarro dominicano, Bien. considerado uno de los mejores del mundo. Fuera de la zona franca, es decir, la incluimos, pero fuera de eso, en la otra industria que está fuera de zona franca, ¿cuál es el papel de Proindustria? Interesante. Recientemente se aprobó la ley, al inicio de año del Congreso Nacional, donde nos empleamos a fondo y tuvimos el apoyo del Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde estaba ya finalmente. Y esa ley es una ley que tiene que ver con el desarrollo y la competitividad de la industria nacional. Por eso en el Consejo de Proindustria, la IRD forma parte, también los industriales de Herrera forman parte del Consejo de Directivos de Proindustria, porque la ley contempla incentivos directos al sector industrial de la República Dominicana. Apoyo, un parque industrial, que es el Distrito Santo Domingo Oeste, con espacio para que las industrias se coloquen allí. Y volviendo a la ley contempla que si las empresas que se registran, y la mayoría de las industrias principales lo están, se registran en Proindustria y se califican con la actividad que realizan, pueden aplicar con el carnet que se le da, con el código que se le da a los incentivos, donde pueden traer su maquinaria, cero arancel, sus maquinarias. E igual, ahí la ley contempla lo que es la depreciación acelerada de los equipos. Para ser competitivo permite que si tú tienes una industria y quieres renovar tu equipo de producción completo porque quieres aumentar la producción y bajar los costos, también te reconoce
que puedas aplicar hasta el 50% del ITEVIS. O sea que son incentivos muy directos. También a la electricidad hay tarifa especial. Es decir, que el apoyo que se le da a través de Proindustria está teniendo resultados medibles en cuanto a la generación de empleo debido y aumento de la exportación. al mismo mecanismo de la zona franca, el acercamiento, el trabajo, como vemos ahí, de gente cerca, y del decrecimiento de toda la maquinaria productiva del país con respecto a la pandemia, y que se alarga todos los días más en vez de acortarse. ¿Cuáles han sido los efectos de la pandemia en zonas francas reales? Bueno, en lo que yo diría que el aparato productivo nacional se vio afectado, pero demostró una gran capacidad de rebote, de levantarse en medio de la pandemia. Por ejemplo, le decía que en cuanto a zona franca, sí, en los meses de abril fue duro, la producción pudo descender a quizá un 20-25%, se fue recuperando, pero la recuperación fue rápida, porque como le decía, cerramos el año con un 98% de crecimiento. Los empresarios nuestros, los industriales de zona franca, yo creo que han sabido aprovechar oportunidades que también ha generado la pandemia. Por ejemplo, con la pandemia queda demostrado algo de que la distancia sí importa. Se rompió la cadena de suministro internacional. O sea, China aprovechaba muy bien eso porque viene llena de mercancía y igualmente regresa de la misma forma. Entonces bajan los costos. Hoy, con ese desacoplamiento que se dio en esa cadena de suministro, con la transportación de barcos y contenedores que se dispararon de $2.500, $3.000 a 6, 8, 9, hasta $10.000 el contenedor, eso pues hace que nosotros seamos más competitivos. Y sobre todo, mientras se hacía una orden, un pedido de aquel lado del continente, que podía durar 3 semanas y en pandemia quizás meses, en República Dominicana seguimos produciendo y en 2 o 3 días teníamos la mercancía colocada en los Estados Unidos. Yo le digo esto, doctor, porque en La Vega, una empresa que se llama Firestar, por ejemplo, que hace calzado, tiene 1,000 y pico de empleados. Tuve que buscar ahora 2 naves más porque necesitan emplear más de 1,000 personas porque le aumentaron los pedidos. Yo eso lo verifico, lo veo y le pregunto qué es lo que está pasando y veo que las órdenes de los Estados Unidos y de otros mercados cercanos se incrementaron. Por eso en la parte textil se está estabilizando lo que tenemos y en la parte de calzados también se estabilizan, que tenían ciertas dificultades. Bien. Y aumentamos en otros rubros. Se está revisando una reforma fiscal. ¿Usted es partidario de que se desmonten algunos beneficios de zona franca? Doctor, la política de parte del Estado de incentivo y apoyo a la producción funciona. Los productores nacionales, si no reciben, y en eso incluyo a la industria, si no reciben el apoyo del gobierno de manera directa, los resultados no se ven a corto plazo, de manera que no seríamos competitivos sin incentivos. Los incentivos deben de darse donde hay producción. ¿Para qué? Para que aumenten los empleos, se generen más divisas. Así es que, y ahora tenemos una muestra clara, ¿por qué el sector tabacalero, que está dando tantos empleos en este momento? Mire, eso que usted vio de La Vega es una sola. En La Vega se han instalado 10 nuevas naves en apenas unos meses, empleando alrededor de 300 personas. Algunas no están listas. Ahora se han generado unos 2,000 empleos, pero vamos rumbo a generar 3,000 empleos. ¿Por qué? Porque hay una política del Estado que sin quitarle a nadie, simplemente le da apoyo a un sector para que produzca. Porque los países que compiten con nosotros, y no podemos ser tontos, tienen una política clara de apoyo a sus sectores productivos. ¿Cuál es la estrategia principal que usted ha trazado para los próximos meses, digamos? No a largo plazo, sino a plazo mediano. Sí, nosotros hemos estado trabajando en 2 vertientes. Usted me preguntaba de la industria, la dividimos en 2. La que está fuera de zona franca y es con la ley aumentar con un programa que se llama Regístrate y Califícate para que se sigan registrando y aplicando para aprovechar los beneficios que le da la ley. Procede en este momento a las que están fuera de zona franca
darle algún incentivo, ya que están muy Sí, muy pero lesionadas. lo que la ley lo tiene, lo contempla, y por eso lo que le estamos dando la información que muchos no la tienen. Hay que presentarla, son bastante interesantes y son tangibles y lo hace ser más competitivo. Por eso la IRD, usted se da cuenta, hacemos la presentación, nos reunimos y se da un informe con varios economistas y líderes empresariales y dan testimonio de los beneficios que tienen cuando se acogen a la ley. Y las que están vencidas, que quieren seguir. La ley contempla una extensión por eso se aprobó ahora, porque la ley de Proindustria es la misma, fue una modificación para aumentar, extender en el tiempo los incentivos. ¿Y Proindustria tiene que ver con la ley fronteriza de esas industrias de las cinco? Podemos darle el apoyo igual, es nuestro compromiso. Ahora, la ley de incentivos fronterizos o te acoge a la ley de Proindustria o te acoge a la ley de incentivos fronterizos o te acoge al régimen zona franca. O sea, el gobierno tiene opciones. Ahora, usted me preguntó, para terminar, en lo que respecta fuera de la industria, que no tiene que ver con zona franca, ya en zona franca, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Cuál es el plan de Proindustria? Esas naves estaban en ruinas, abandonadas. Creo que le he hablado, usted conoce, los parques estaban totalmente deteriorados. Hay parques cerrados, por ejemplo en el Ceibo hay varias naves cerradas, en San Francisco. Ya ese entonces le hemos estado recuperando, porque nos las están pidiendo. La gente quiere naves para desarrollar empresas, proyectos nuevos y generar empleo. La Vega lo cogimos como un plan piloto. Y aquellas industrias que se inventó el PLD, que eran buenas, pero después la abandonó el mismo PLD, de las industrias incubadoras. Es que no hubo continuidad. Nosotros estamos retomando todos los proyectos, claro. Pero no solo eso, yo quería decirle a usted también y a ustedes que en la gestión nuestra estamos abriendo parques que tenían 10, 12, 14, 15 años cerrados. Por ejemplo, tenemos una feria de empleo ahora en Salcedo esta semana, donde nosotros tenemos allá una empresa que se va a instalar y va a generar en Salcedo, en la etapa inicial, estoy siendo conservador, 250 empleos nuevos para Salcedo, con una empresa de zona franca que se instala en Salcedo. Ok, pero si ustedes son a una agencia de empleo, está bien, pero no son una inmobiliaria de alquilar. No, porque es que nosotros lo que hacemos es que ponemos a producir las empresas y otra muestra de ello es que el parque de Cotuí, que le quería anunciar, tenía 14 años cerrados y ya lo abrimos. Ya se están instalando, hay 3 empresas, 5 naves que no estaban produciendo y las 5 están bajo contrato. Es decir, que las cosas están cambiando, pero no con anuncios, sino con lo que ustedes acaban de ver, como vieron ahí en las imágenes, el testimonio de una joven mujer que no tenía empleo y lo encontró porque se abrió una nueva nave que estaba cerrada, que eso es otra cosa. En La Vega teníamos 48, 49 naves industriales, pero solo operaban 12. Y entonces las otras estaban deterioradas, también estaban en un proceso legal, en descuido. Las recuperamos, las pusimos a trabajar, se las facilitamos a los industriales, alquilándolas, y ahí vemos la diferencia. Sí, pero precisamente de ese proceso, una vez, en varias ocasiones uno llegó a escuchar que había gente que hacía como una especie de inversión especulativa, que era rentarla, pero no hacer nada con ella. Entonces todavía hay muchos nudos en cuanto a ese tipo, o a acuerdos legales que hay que llegar con alguna gente para que suelten la nave si no la están usando. Es un tema de sincerizar, hemos dialogado y de manera satisfactoria con todas las personas que están. El que le interesa, le damos el apoyo. El que no le interesa, que no tenga ningún proyecto, entonces le pedimos que nos entregue la nave para desarrollar un proyecto. Pero nosotros eso lo hemos hecho de la mejor manera y hemos tenido la colaboración de la gran mayoría. La verdad es que por eso, por ejemplo, como le decía, yo hago énfasis en La Vega porque es un modelo, pero podría decirte que San Pedro, que está muy bien, en San Pedro tenemos nosotros 115 naves y estamos construyendo 6. No, en Asua es penoso, a veces no ves que tienen unas naves industriales, pero que pero no tenemos parque en Asua, eso lo vendieron en el gobierno pasado. Bien, no se puede evaluar. En Barahona sí tenemos un buen parque que está totalmente lleno. Queremos terminar con esto. No se puede evaluar una gestión en medio de una crisis de esta magnitud. ¿Cómo tú valoras la gestión de la actual administración en lo que respecta a Proindustria y a industria en general? Sí, la verdad es que a juzgar por los resultados, yo soy parte, pero podemos ver de que ha sido
satisfactorio a pesar de la pandemia, porque la industria ha despegado. La última que nos falta a nosotros por despegar totalmente y que ya arrancó, ya los motores se prendieron, la turística, ¿verdad? Pero en cuanto a la industria, y va muy bien, le digo, porque la perspectiva que hay por las reservaciones y el crecimiento es satisfactorio. En la industria nacional, señores, de verdad que nos sentimos contentos, orgullosos, porque están demostrando capacidad para competir, para insertarse en los mercados. Ustedes pueden ver cómo las exportaciones dominicanas, a pesar de la pandemia, pues han aumentado. Y como le dije, cómo se recuperó el sector zona franca y cómo crece cada día. Y eso se ve con el impacto que tienen los pueblos, donde cada vez se abren más plazas de empleo y la gente va y las ocupa y las aprovecha. ¿Y hay posibilidad de abrir más zonas francas en otras? Sí, claro que sí. Y por una razón sencilla. En el 2005, 6, 2007 hubo un desplome del sector, que fue lo que expliqué ahorita, pero ahora estamos viviendo una época diferente porque hay que darle los créditos al presidente de la República. ¿Qué hizo el presidente en el primer mes? Se la jugó, fue a San Pedro, dio un Picasso, lo llevamos allí para iniciar la construcción de 3 naves, hoy 6, y con eso le mandó una señal clara de apoyo, de confianza al sector zona franca. Pero en medio de la pandemia, en los días críticos, el presidente de la República va y anuncia la construcción de nuevas naves industriales. ¿Qué fue eso? Apoyo al sector. Recuerde que un presidente, en una ocasión, en el Congreso Nacional, anunció el desplome y la falta de confianza y dijo que el sector zona franca era un sector modelo agotado, el dominicano, y que no había nada que hacer. Y eso terminó de hundir el sector. Hoy se respiran otros aires, hay otros vientos que son de esperanza, de fe y de la confianza que el presidente de la República, Luis Abinader, le da a la nación. Bien. José Ulises Rodríguez, ingeniero, director del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial Proindustria, gracias por estar con nosotros y manténganos al día en un área que es muy importante para la generación de empleos. Gracias, ingeniero.